Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en que ustedes estén mirando esta grabación. Mi nombre es Marina Santucci, soy profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, del Departamento Pedagógico de Administración, y también soy investigadora del Centro de Investigación CERADEC, que es liderado por la doctora Patricia Bonatti. Soy contadora, tengo una maestría en economía y he finalizado mi doctorado en la facultad en ciencias económicas con orientación en administración. Así que bueno, hoy quiero agradecer la oportunidad de contarles lo que hemos hecho en el centro de investigación. Quiero agradecer a la Secretaría de Graduados, al contador Rubén Arena, quiero agradecer obviamente a la doctora Patricia Bonatti y también al centro y a todos mis colegas investigadores con los que hemos realizado este trabajo. Bueno, voy a pasar a compartirle la presentación que tengo para hoy. Vamos a empezar desde el comienzo, disculpen. Bueno, como ustedes pueden ver acá, hoy entonces les voy a contar sobre el tema de cambio climático en decisiones de pequeñas y medianas organizaciones. Este fue un proyecto realizado, como les decía antes, con el Centro de Investigación CERADEC, que pertenece al Instituto de Investigaciones de Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, dirigido por la doctora Casparri. Este es un subproducto de un proyecto UBACIT que hemos realizado entre el año 2017 y 2019. Este trabajo fue presentado en las jornadas de epistemología, en el ECON y también en otro tipo de congresos. Y también ha sido publicado algunos subproductos de esta investigación en varias revistas académicas y de divulgación. Así que bueno, hoy les vamos a contar un poquito algunos resultados de este proyecto y también obviamente darles un pantallazo de cuál es la problemática para este tipo de organizaciones. Primero contarles un poco cuáles fueron las preguntas de investigación en torno a este proyecto UBACIT. Nosotros en el CERADEC a lo largo de varios años ya se viene siguiendo esta línea de investigación relacionada con el cambio climático. En los primeros proyectos el foco estuvo puesto un poco más desde el punto de vista de gobernabilidad de instituciones, pero en este último proyecto la problemática pasó a justamente cómo las organizaciones toman decisiones en torno al cambio climático, y hubo varias líneas de investigación, o mejor dicho, varios objetivos de investigación dentro del proyecto. Más allá de lo que les voy a contar yo en esta reunión de hoy, también hubo otro objetivo orientado a los profesionales del futuro, que también tuvo mucha divulgación, otros objetivos vinculados con los valores. Así que, bueno, como ustedes podrán ver, se quiso abarcar justamente la problemática desde el punto de vista de cómo las organizaciones responden a esto, organizaciones, tanto organizaciones de negocios como también como los futuros profesionales, los futuros decisores y gerentes también empiezan a percibir esta problemática. Bueno, primero que nada, como un pequeño repaso sobre qué es lo que nosotros hemos considerado como cambio climático, ¿sí? Esto es obviamente una definición que está aceptada internacionalmente, que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esta es la definición de IPCC.
Uno de los primeros ejes de nuestro trabajo de investigación fue si nos preocupa la percepción que tiene el cambio climático desde el punto de vista de las organizaciones, entonces, bueno, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ver qué tipo de información han recibido las organizaciones para tratar de explicar luego cómo se comportan en torno a esta problemática, ¿no? Entonces se hizo un pequeño recorrido histórico de cómo fueron las distintas estrategias de comunicación en torno a esto. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que uno de los temas importantes que tenía que ver con cómo los decisores toman decisiones en torno a esta problemática tenía que ver con cuál era la transmisión efectiva, como dice acá, de las alertas sobre la salud del planeta y que esta conciencia sea sostenible en el largo plazo, ¿no? Porque hay obviamente muchas decisiones organizacionales que tienen efectos a lo largo de distintos periodos, entonces, bueno, tiene que ser consistente con los mismos procesos de decisiones estratégicas que tienen las organizaciones. Acá hay algunos datos que nos muestran la historia en torno a la comunicación del cambio climático. De hecho, les recomiendo también, para tener más detalle en cuanto a la historia de la comunicación, una charla que también está publicada dentro de las charlas de la Secretaría de Graduados sobre la Comisión de Sustentabilidad, impecable, sobre el New Green Deal, así que la recomiendo. Pero bueno, yo les vengo a resumir un poquito qué es lo que nosotros tomamos en cuenta en nuestro trabajo. Obviamente las primeras percepciones de estas ideas de cambio climático vienen de la época de los griegos, a donde ya las distintas poblaciones iban cambiando, se iban mudando, relocando en torno a búsquedas de mejoras en el clima. Después obviamente se empezó a percibir que había un efecto en el planeta por las deforestaciones en los siglos XVII y XVIII. Después se empezó a evaluar cómo la tendencia de los cambios en los glaciares, entonces empezó otra vez, se replantea el hecho de que esta idea de que si los seres humanos tenemos o no influencia en el cambio climático, ¿no? Después surge en los años 1800, como ustedes pueden ver, el concepto del efecto invernadero, para luego se agrega, fines de los 1800, la demostración de las variaciones en los niveles de dióxido de carbono por las emisiones humanas. Entonces fíjense cómo se va profundizando este concepto antropogénico del cambio climático. Y finalmente también se empiezan a demostrar los incrementos de las temperaturas por todos estos efectos de lo anterior. El problema era que siempre a lo largo de todos estos periodos, el instituto que se encarga de hacer los reportes más formales en torno al cambio climático sostenía, o sea, mejor dicho, no pudo demostrar con sus datos estadísticos que en realidad todos estos efectos tenían que ver con la influencia humana. No quedaba claro, y esto obviamente generaba un montón de controversia en cuanto a la temática. A todo eso se suma, bueno, entonces esto como que empieza a cambiar en estas fechas que ustedes pueden ver acá, en el 2006, 2007, a donde ya el IPCC empieza a demostrar, ya encuentra una forma de demostrar el efecto de la influencia humana en el cambio climático, y por supuesto hay como un shock muy importante en cuanto a la comunicación del cambio climático con la famosa película de Al Gore y su libro An Inconvenient Truth. Bueno, que acá también ustedes estarán familiarizados, se habla mucho en los medios de todos los efectos, a tal punto que bueno, se lleva el premio Nobel de la Paz, y entonces después, pero ¿qué pasa? Cuando se empieza a encauzar un poco la comunicación de esta problemática, obviamente lo que sucede normalmente es que digamos, lo urgente genera digamos, un retraso en lo importante, y entonces las crisis económicas hicieron que el efecto de la comunicación en torno a estos temas, entonces se adormeció toda la problemática, o por lo tanto la comunicación y la masividad de la comunicación de esta problemática.
Y bueno, y después surge, como ustedes pueden ver, que les comentaba que está muy bien explicado en esta otra charla, el Green New Deal, ¿sí? Que surge, o sea, tiene su casa matriz, digamos, en Inglaterra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a relevar en cuanto empezamos a investigar un poco la literatura y los artículos de divulgación que están atrás de cómo se fue comunicando el cambio climático? Que en realidad uno de los grandes problemas, como ustedes pueden ver acá, es que hay demasiados interlocutores, hay demasiados actores que están interviniendo en el proceso de comunicación de esta problemática y eso también genera confusión, ¿sí? Entonces, ya de por sí es una decisión. Las decisiones en torno a llevar a cabo acciones que mitiguen el impacto del cambio climático son difíciles por lo que vamos a explicar después, pero si aún el mensaje llega en forma confusa o distorsionado a los decisores, todavía esto se hace más difícil. Entonces esto es uno de los factores que nosotros vemos que están incidiendo en los grandes desafíos para la toma de este tipo de decisiones. Bueno, como les decía antes, entonces, ¿cómo sigue la cosa? El IPCC ahora sí da cuenta de la influencia humana, como ya les había comentado, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser contundente, ¿sí? Entonces, esto también puede llegar a ser un inconveniente. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos están afectando? Primero, como les decía, el hecho de que hay una manipulación semántica por parte de los emisores de los reportes en cuanto a los efectos del cambio climático. La opinión pública donde intervienen demasiados actores y ya de por sí también hay actores que son controvertidos en el tipo de comunicación que dan, ya sea desde los sectores políticos como desde los sectores digamos, estos líderes de decisión, los líderes de decisión o los líderes de opinión, ¿sí? Entonces, eso también no ayuda, eso tampoco ayuda. ¿Esto cómo le afecta a los tomadores de decisiones que no desconocen la existencia de todos estos mensajes? El hecho de un ejercicio introspectivo que tiene que ver con el replanteo de sus valores y sus acciones, ¿sí? También otra cosa que profundiza el desafío es el hecho de que los efectos del cambio climático no son fácilmente detectables, ¿sí? Y tenemos un problema de plazo, ¿sí? De largo plazo, que también hace que, nuevamente como les decía antes, lo urgente se le da más prioridad que a lo que es lo importante, ¿sí? Y el normal de la gente lo subestima. Bueno, de las cosas que abarcamos en el trabajo es qué tipo de sectores están empezando a florecer con esto de acercar y de resolver la problemática del cambio climático. Y acá podemos ver que hay un montón de nuevas industrias, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir es, hay determinados individuos que podrían decir, bueno, pero el problema con el cambio climático es que justamente la percepción de que no favorece al mundo de los negocios, entonces nosotros quisimos decir, bueno, pero fíjense que hay un replanteo de las industrias en torno a encontrar acciones, productos y servicios que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? O sea que tomar en cuenta que no se trata solamente de que las industrias actuales reformulen sus estructuras para poder mejorar, aplacar, mitigar los efectos, sino que también se crean nuevas industrias que obviamente están teniendo una gran preponderancia en el mercado. Y bueno, entonces acá ustedes pueden ver desde lo que tiene que ver con la parte energética, desde lo que tiene que ver con la parte de arquitectura, transporte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte de servicios relacionados, de consultoría, ¿sí? Entonces se generan un montón de nuevas industrias y esto también es un mensaje interesante para los profesionales en ciencias económicas que también van a ver que
si bien ya sabemos que existen un montón de cambios en las industrias y en las posibilidades del ejercicio de la profesión, pero también existe esto, ¿no? Un montón, lo repito, un montón de nuevas industrias que están creciendo en torno a estas acciones de mitigación del cambio climático. Bueno, entonces volviendo a la problemática de la percepción del mensaje, y que podemos decir que tiene que ver justamente con la fuente de cómo después se va a realizar el comportamiento en los decisores, ¿sí? Entonces acá podemos ver que en este gráfico que hicimos con el equipo, que hicimos en el equipo, ustedes pueden ver esta secuencia de pasos que tienen que tomarse en cuenta al momento de tratar de describir el comportamiento en los decisores claves dentro de las organizaciones. Entonces, en el momento en que recibe el estímulo, acá entra en juego lo que les comentaba antes, ¿no? Cómo está configurado el mensaje a través de los medios de comunicación, todos los actores que intervienen en la comunicación, ¿sí? Cuáles son los factores propios, y acá también entra un poco el tema de la sensación para luego la interpretación, los factores propios, los valores, las prioridades que tienen los decisores claves, que también van a influir en la decisión que tomen, en las distintas alternativas que vayan a considerar, ¿no? Y acá entra mucho en juego el concepto de sesgos cognitivos, que también voy a dejar que la doctora Patricia Bonatti comente y nos explique todo este tema en otra charla que va a dar. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos factores que entran en juego, ¿sí? Lo cual hace todavía más, digamos, otra vez más desafiante la toma de decisiones de estos actores claves en torno a estas acciones que estamos buscando, ¿sí? Entonces, se ponen en juego todos estos mecanismos de sensación para luego la interpretación, ¿sí? Para después se adquieren determinado conocimiento, y en base a ese conocimiento esto se cierra con, finalmente, luego tomar la decisión. Entonces, como podemos ver, hay un montón de elementos que están en juego previos a siquiera que el decisor considere las distintas alternativas. Entonces, hablando de percepción, acá me voy a detener un poco para ver cuál es el efecto que tiene en el largo plazo, ¿sí? Porque como les decía antes, una de las características que tiene esta problemática es que es difícil, o sea, desde el punto de vista de estímulo, ¿sí? Desde el punto de vista de, como dicen en inglés, awareness, ¿sí? Es un poco difícil de interiorizar por parte de los decisores, porque no es algo que tenga un efecto visual claro, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y el hecho de que se entiende que los efectos se van dando a largo plazo, entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo juega, cómo funciona este mecanismo desde el punto de vista, si quieren, cognitivo? Entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos? Que las decisiones en el largo plazo se basan en la deseabilidad versus factibilidad, y ello obstaculiza la implementación, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir esto es que las decisiones a largo plazo se ven con detalles menos concretos que las decisiones del día a día. Entonces, esto hace que su implementación sea más difícil, ¿sí? También desde lo que es la neuromedicina se ha demostrado que el futuro yo, ¿sí? O sea, el propio individuo en el futuro, en cuanto a sus, digamos, a sus necesidades, en cuanto a sus niveles de utilidad, en cuanto a digamos, sus propios deseos, se ve como el futuro, se ve como un tercero, ese yo tomando decisiones en el largo plazo y en el futuro. Entonces, no se van a dar, digamos que la toma de decisiones no se va a manejar con las mismas prioridades que el que toma decisiones para hoy mismo. Hay un montón de experimentos que muestran que
uno tiene tendencia, cuando uno a elegir y a tomar decisiones de lo que quiere ahora y no de la misma forma de lo que va a querer en el futuro. Es como que el futuro yo se ve como que en realidad uno está decidiendo para otra persona y no para la misma persona. Entonces eso hace que todo lo que tenga que ver con justamente deseos y propias necesidades no estén correctamente ponderados. Entonces, lo que decimos dentro de esta línea de razonamiento es que una posible solución es el uso de arquitectura de elección a través de la elaboración y uso de opciones predeterminadas. O sea, trabajar un poco con más cuidado en la arquitectura de incentivos que se les propone a los decisores claves dentro de las organizaciones para lograr, ¿sí?, que las decisiones que ellos toman favorezcan todo lo que las acciones para mitigar los efectos del cambio climático. Bueno, obviamente otra cosa en juego que tiene que ver con esto de que son decisiones a largo plazo y en el futuro es el tema de la incertidumbre, ¿no? La percepción de la incertidumbre. Ya de por sí el decisor clave, el empresario pyme, tiene un gran efecto de, o mejor dicho, percibe con mayor gravedad la incertidumbre en cuanto a sus negocios y esto también le agrega más incertidumbre, ¿sí? Ustedes, como pueden ver, acá ya hay un datito de nuestro estudio de campo que dice que solo el 39%, o sea, bastante en realidad, ve que la incertidumbre en torno a esta problemática para ellos es alta o muy alta. Entonces, como les decía antes, cuando ya nos centramos en estudiar desde el punto de vista teórico y también después se realizó un estudio de campo durante varios años en torno a hacer, bueno, ahora les vamos a explicar un poquito, ahora les explicamos un poquito cómo fue la metodología, pero cuáles fueron los ejes, ¿sí?, con los que se trabajó. Entonces les explicaba, como para darle unos antecedentes, la percepción del cambio climático, ¿sí?, que eso fue un poquito lo que ya les expliqué, cuáles son las características de los decisores claves, ¿sí?, entonces relevar estas características a través de este estudio de campo, cuáles son los mecanismos que ellos utilizan para tomar decisiones, ¿sí?, esto nos sirve para entender justamente cuáles son los niveles de protocolos, cuáles son los niveles de formalización y de estructuración o profesionalización dentro de las organizaciones, cuál es su capital relacional, o sea, cuáles son los tipos de redes y vínculos que ellos efectúan con otros decisores, ¿sí?, cuáles son los incentivos que ellos perciben en torno a, como les decía, tomar decisiones que favorezcan la mitigación del cambio climático y cuáles son las acciones que efectivamente ellos han concretado en torno a esto. Esos fueron los grandes ejes de esta sección del trabajo. Entonces, como les comentaba, nosotros hicimos un estudio de campo, ¿sí?, que la recolección de datos se dio desde agosto del 2017 hasta octubre del 2019 a través de entrevistas personales, ¿sí?, a 48 personas, como ustedes pueden ver, con funciones estratégicas, ¿sí?, y el instrumento fue una encuesta de tipo cerrada, ¿sí? Bueno, entonces acá les traemos algunas de las algunos de los datos más interesantes que hemos obtenido de este estudio de campo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el nivel de familiarización que tienen con la temática de cambio climático. Bueno, el 5 es un nivel alto, o sea que un 23, hay alrededor de 23, el 23% tiene un alto nivel, ¿sí? O sea, como ustedes pueden ver, más de un 50% están los niveles más altos de familiarización del cambio climático, ¿sí? O sea que existe un conocimiento del tema. También les preguntamos en cuanto a sus datos personales, como les decía, cuáles son los antecedentes que tienen de trabajo con la temática y, como ustedes pueden ver,
hay más de un 33% que sí tiene algún tipo de antecedente con esto, y cuando preguntamos antecedentes nos referíamos a o formación profesional o trayectoria laboral relacionado con estos temas. Entonces, como ven, hay como varias, hay cierta intervención del tema en los antecedentes de estos decisores. Después, como les decíamos, otro de los ejes que tenía que ver con el capital relacional, entonces, ¿cómo se vinculan? ¿Sí? Entonces, una de las preguntas era si su empresa está involucrada con el cambio climático y el 72% dijo que sí, ¿sí? Y acá no profundizamos mucho porque después vienen otras preguntas secuenciales a estas, en qué significa ese involucramiento, ¿sí? Por ejemplo, se le pregunta en cuanto, como les decía antes, al tema de vinculación y capital relacional, si la empresa está asociada a alguna red sobre el tema, ¿sí? Ustedes, como pueden ver, solamente alrededor del 20% dijo que sí. Vale decir que estas organizaciones que fueron encuestadas y entrevistadas pertenecen a diversas industrias, a diversos sectores, o sea que, bueno, acá no hay ningún tipo de estratificación ni nada. Entonces, bueno, eso también explica un poco el tipo de respuesta. Acá ustedes pueden ver algunas de las asociaciones en las que los encuestados han manifestado pertenecer. Entonces, bueno, pueden, por ejemplo, Red Argentina del Pacto Global, Greenpeace, Asociación Civil Red de Acción Climática, bueno, hay varias, Sociedad Civil para el Cambio Climático, bueno, hay varias asociaciones que ellos han manifestado que están de alguna forma en contacto, involucrados o relacionados. Entonces, ya yendo un poquito más a preguntas puntuales, entonces se les preguntó si la empresa está alcanzada por regulaciones ambientales, porque como les decíamos antes, por ahí el camino tiene que ver por el lado de los incentivos, ¿sí? Como para poder acercar un poquito esa percepción del largo plazo a través de regulaciones. Y entonces se le pregunta si la empresa está alcanzada por regulaciones ambientales y un alto porcentaje, dada la diversidad de industrias, dijo que sí, un 50%, ¿sí? Y si les preguntó también que si los clientes, porque otra posibilidad de incentivos en torno a este tipo de acciones es que los incentivos provengan del mercado. Entonces, en cuanto a esta percepción de los incentivos, se les preguntó si los clientes reclaman que las operaciones o sus productos sean responsables, y acá fíjense que solamente el 50% dijo sí a veces, pero el otro 50% dijo un rotundo no, ¿sí? Entonces esto también es como que genera un tipo de desafío cuando seguimos pensando en este tipo de acciones. Finalmente, en cuanto a la concreción de acciones, ¿sí? Se le preguntó, ¿llevan a cabo en su empresa prácticas que demuestren preocupación sobre el cambio climático? Y entonces, fíjense que muchas de ellas dijeron que sí, pero no alcanzan ni siquiera al 50%, ¿sí? Entonces, incluso fíjense lo amplio de la pregunta. Y en cuanto a las que dijeron, una vez más, un rotundo no, dijeron porque no es un tema prioritario a nivel país, mi empresa no es contaminante, no tenemos presupuesto asignado, no tengo idea, mi empresa impacta sobre la formación de las personas, no sobre el medio ambiente, ¿sí? Entonces, en cuanto al argumento, también se puede verificar que existe en algunos casos un conocimiento muy limitado de cuáles son las implicancias de la falta de tomar acciones para mitigar el cambio climático. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que los que han respondido han manifestado, que llevaron a cabo, que concretaron para mitigar los efectos del cambio climático? O sea, si ustedes pueden ver en esta pirámide, las estrategias que están en la base de la pirámide son las más comunes, ¿sí? Y arriba las que menos comunes. Entonces, lo más común, como ustedes pueden ver, y esto tiene que ver con las regulaciones, utilización de materiales no contaminantes, separación de residuos, que ya es una práctica que está mucho más
incorporada, lo mismo que reciclaje de material, manejo protocolizado de los insumos y productos para después pasar finalmente a ahorros energéticos y lo menos llevado a cabo, pero en algunos casos sí, capacitación en control ambiental. Entonces fíjense que la mayoría de las acciones, las estrategias para mitigar el cambio climático parecen estar íntimamente vinculadas con cumplimiento de regulaciones ambientales. Entonces, otra de las cosas que se les preguntó a los encuestados es qué tipo de información sienten que necesitan para poder fortalecer sus estrategias, y las respuestas fueron información sobre procesos industriales eficientes no contaminantes y reciclado de desechos, ¿sí? Esto es muy importante porque también vemos que hay carencia en el tipo de información y conocimiento que necesitan estas empresas para también poder tomar el tipo de decisiones que favorezcan lo que estamos buscando, ¿no? Información general por parte del municipio sobre prácticas en otras empresas. Sabemos que lamentablemente, tal vez por una cuestión cultural o en general del mundo de los negocios, a veces se comparte poco conocimiento en torno a mejores prácticas y sobre todo en este tipo de prácticas. Información sobre certificación ambiental, información sobre el impacto de las prácticas industriales tienen sobre el medio ambiente. Información para poder capacitar y motivar a los empleados y sobre compensación por uso de recursos. Entonces, fíjense cómo no deja de estar presente hasta, les podríamos decir, incentivos de alguna forma económicos en torno a tomar este tipo de acciones. Entonces, se los comento, pero entendemos que tampoco queremos volvernos demasiado técnicos y no nos queremos poner demasiados académicos con esta charla, pero se fue un poquito más allá con la interpretación de los datos y se hizo también algunos estudios correlacionales. Y también hemos visto que justamente estas empresas que estaban más, digamos, afectadas por las regulaciones ambientales, también eran las que estaban más vinculadas con otras organizaciones y eran también las que habían llevado a cabo estrategias más avanzadas para poder mitigar el cambio climático. O sea que nuevamente lo que se pudo demostrar con este estudio de campo es que la estructura de incentivos tiene un efecto muy importante en este tipo de acciones. El tema es que hay que trabajar un poquito más en el diseño de estos incentivos para lograr este tipo de mejoras. Bueno, acá ustedes pueden ver algunos recortes que nos muestran que todo tipo de empresas están empezando, sobre todo con la situación actual que tenemos con la pandemia, que también esto impulsó a las empresas a fortalecer sus canales digitales y de e-commerce, que también favorecen las acciones para mitigar el cambio climático, ¿sí? Porque disminuyen la movilidad y el transporte. Entonces, a lo que voy es, y acá no me quiero meter demasiado porque ya estamos, o sea, nos metemos un poco en lo que es ya el sentido más amplio, que tiene que ver más con la sustentabilidad, ¿sí? Pero lo que voy es que, como dice acá, tiene que haber un entrenamiento a nivel de cambio cultural, ¿no? Porque la percepción y la comprensión y la incorporación de los conceptos de cambio climático son aplicables a todo tipo de organizaciones, independientemente de que esté o no alcanzada por regulaciones ambientales, desde el momento, desde la forma y el diseño de puestos de trabajo que tenemos para los empleados. Eso también va a decir cómo nos comportamos desde el punto de vista de cambio climático. Entonces, entender que esto es aplicable y todos los decisores de todas las organizaciones pueden tomar decisiones para mitigar los efectos del cambio climático, ver cómo las organizaciones, en este caso, una vez más, movidos por un incentivo, por un estímulo del corto plazo, como es la pandemia,
afilaron un poco, se alinearon un poco a llevar a cabo determinadas acciones que favorecen el cambio climático, pero movidos por otros estímulos o por otros incentivos, ¿sí? Pero bueno, igualmente lo celebramos porque son buenas noticias. Esperamos, por otro lado, que, como antes vimos, muchas veces las crisis económicas también ralentizan un poco las acciones en torno a este tipo de movimientos, entonces esperemos que esta crisis como que no tenga un efecto tan grande en las acciones que las empresas están tomando. Y no nos olvidemos que tenemos que trabajar mucho con los incentivos, pero también trabajar mucho con este último tema que tenemos, que es la concientización de los efectos que tienen nuestras decisiones organizacionales, no solo al mediano, sino también al largo plazo. Y de esa forma también incorporar esta problemática en la mente de los decisores organizacionales. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Ustedes tienen acá mis datos de contacto, ¿sí? Y también mi contacto en LinkedIn. Y bueno, tanto yo como agradecemos desde el Centro de Investigación CERADEC. También nuevamente agradezco a la Secretaría por esta invitación y entonces estamos en contacto.